¿Quiénes son los verdaderos elegidos de Dios? Esta pregunta ha intrigado a creyentes y estudiosos de la Biblia durante siglos. La idea de ser parte de los elegidos despierta tanto esperanza como reflexión profunda. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la predestinación y la elección divina? Hoy vamos a explorar las Escrituras para descubrir respuestas claras y reveladoras. Analizaremos los pasajes más significativos sobre este tema. Aclararemos conceptos mal interpretados y, lo más importante, reflexionaremos sobre lo que esto significa para nuestra vida espiritual. Si alguna vez te has preguntado si estás en la lista de los elegidos de Dios, quédate hasta el final, porque aquí encontrarás respuestas bíblicas que podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal Viaje Divino, darle like a este video y compartirlo con otros. Comenta abajo lo que piensas sobre este tema fascinante. La idea de los elegidos de Dios, también conocida como la doctrina de la elección divina, es uno de los temas más profundos y a menudo debatidos en la Biblia. Para entender quiénes son los verdaderos elegidos, primero debemos remontarnos al origen de esta enseñanza en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos referencias claras a que Dios elige a ciertas personas o grupos para cumplir su propósito divino. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es una cuestión de mérito, de fe o de la pura gracia de Dios? Comencemos analizando el contexto del Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos del Génesis, vemos cómo Dios selecciona a individuos específicos para llevar a cabo su plan. Por ejemplo, eligió a Abraham, un hombre de fe, para ser el padre de una nación que sería bendecida y, a través de ella, bendecir a todas las naciones de la tierra. Génesis 12:2-3 dice: «Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Aquí no hay indicación de que Abraham fuera perfecto o merecedor, sino que Dios lo escogió por su gracia y propósito soberano. El patrón continúa con los descendientes de Abraham. Israel, como nación, es descrito como el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 7:6 nos dice: «Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». Sin embargo, el versículo siguiente aclara que esta elección no fue por el tamaño, la fuerza o la virtud de Israel, sino porque Dios los amó y quiso cumplir la promesa hecha a sus antepasados. Este principio nos muestra que la elección de Dios está arraigada en su carácter y no en nuestras acciones. Pero, ¿qué sucede cuando pasamos al Nuevo Testamento? Aquí, la idea de los elegidos toma un significado aún más profundo, especialmente en relación con la salvación. Uno de los pasajes más destacados es Efesios 1:4-5, que dice: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Este texto plantea preguntas fundamentales. ¿Qué significa ser escogido antes de la fundación del mundo? ¿Implica esto que Dios determinó de antemano quién sería salvo y quién no? La doctrina de la predestinación ha dividido a los cristianos en diferentes perspectivas teológicas. Algunos sostienen que Dios, en su soberanía, elige a ciertos individuos para salvación sin importar su respuesta personal. Otros creen que Dios, en su conocimiento previo, elige a aquellos que responderán con fe al Evangelio. Este debate, aunque complejo, nos invita a profundizar en las Escrituras y a reflexionar sobre cómo entendemos la gracia y la justicia de Dios. Una de las historias más impactantes que ilustra la elección divina es la de los discípulos de Jesús.
En Juan 15:16, Jesús declara: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Esta declaración nos muestra que incluso aquellos que caminaron con Jesús fueron elegidos específicamente por Él para un propósito. ¿Pero significa esto que ellos no tuvieron la opción de rechazarlo? Aquí surge la tensión entre la soberanía divina y el libre albedrío humano, una cuestión que ha sido objeto de debate durante siglos. Otro pasaje clave que debemos considerar es Romanos 8:29-30, donde Pablo escribe: «Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Esta cadena de eventos, conocida como el Ordo Salutis o el orden de la salvación, muestra un plan divino que abarca desde el conocimiento previo de Dios hasta la glorificación final de los creyentes. Pero, nuevamente, surge la pregunta: ¿cómo encaja nuestra respuesta personal en este proceso? A lo largo del Nuevo Testamento, la elección de Dios se presenta como un acto de gracia inmerecida. Efesios 2:8-9 lo resume perfectamente: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje deja claro que la salvación no depende de nuestros méritos, sino del regalo gratuito de Dios. Sin embargo, también encontramos pasajes que llaman a las personas a responder activamente al Evangelio, como en Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos aspectos, la elección divina y nuestra responsabilidad de creer? Un ejemplo práctico que puede ayudarnos a entenderlo es la metáfora de un barco que zarpa hacia un destino específico. Dios, como el capitán, invita a todos a subir al barco, pero solo aquellos que aceptan la invitación son los que realmente llegan al destino. La elección divina, en este caso, no excluye nuestra responsabilidad de responder. Además, la elección de Dios no se limita solo a la salvación personal, sino que también incluye un llamado a vivir una vida de santidad y servicio. En 1 Pedro 2:9 leemos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Esto nos recuerda que ser elegido no es un privilegio para jactarse, sino una responsabilidad para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. A medida que avanzamos en esta exploración, es importante recordar que la elección divina no debe ser motivo de división o ansiedad, sino de gratitud y adoración. Romanos 11:33 expresa este sentimiento: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Aunque hay aspectos de la elección divina que pueden parecer misteriosos o difíciles de entender, podemos confiar en que Dios es justo, misericordioso y lleno de amor. Por último, pero no menos importante, es fundamental reflexionar sobre cómo esta enseñanza afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Si hemos sido elegidos, nuestra respuesta natural debería ser vivir en gratitud, obediencia y amor hacia Él. Además, debemos recordar que la elección divina no es una excusa para excluir a otros, sino una invitación a ser embajadores del Evangelio, compartiendo las buenas nuevas con todos. Ahora que hemos sentado las bases teológicas sobre la elección divina, pasemos a explorar cómo este tema se manifiesta en la vida práctica y en las enseñanzas de Jesús.
Una de las claves para comprender la elección es observar cómo Jesús interactuó con las personas durante su ministerio. Él constantemente llamó a individuos a seguirlo, pero no todos respondieron de la misma manera. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el llamado de Dios y nuestra respuesta. Un ejemplo notable es el caso del joven rico, relatado en Mateo 19, 16, 22. Este hombre se acercó a Jesús con la intención de heredar la vida eterna. Pero cuando Jesús le pidió que vendiera sus bienes y los siguiera, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. Aunque Jesús le extendió un llamado, el joven eligió no aceptar. Este episodio ilustra que, aunque el llamado de Dios puede ser claro, no siempre se recibe con disposición. Aquí vemos un principio crucial. El amor y la gracia de Dios están disponibles para todos, pero Él no fuerza su voluntad sobre nosotros. En su soberanía, Dios nos otorga la capacidad de elegir. Sin embargo, no debemos confundir la capacidad de elegir con la idea de que nuestra elección es el factor determinante en nuestra salvación. En Juan 6:44, Jesús declara: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere». Este versículo nos recuerda que incluso nuestra capacidad para responder al llamado de Dios es un acto de su gracia. Esto nos lleva a un equilibrio entre la soberanía divina y el libre albedrío humano, donde ambos aspectos trabajan juntos de manera misteriosa. Ahora bien, hablemos de los frutos que caracterizan a los elegidos de Dios. Una señal distintiva de aquellos que han sido escogidos es su transformación interna y externa. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son simplemente el resultado de un esfuerzo humano, sino la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Esto significa que los elegidos de Dios se distinguen no solo por sus creencias, sino también por cómo viven. La idea de los frutos también se relaciona con el propósito de la elección divina. Como vimos en 1 Pedro 2:9, los elegidos son llamados a proclamar las virtudes de Dios y a ser una luz en el mundo. Esto implica un compromiso activo de compartir el Evangelio, servir a los demás y vivir de manera que glorifique a Dios. La elección no es un privilegio estático, sino un llamado dinámico a participar en el plan de Dios. Un aspecto que a menudo genera preguntas es la relación entre la elección divina y el sufrimiento. Si los elegidos son amados y llamados por Dios, ¿por qué enfrentan dificultades y pruebas? La respuesta se encuentra en pasajes como Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo no promete una vida libre de problemas, sino que asegura que Dios usa incluso las pruebas para cumplir su propósito en la vida de los creyentes. Un ejemplo poderoso de esto es la vida del apóstol Pablo. A pesar de ser un elegido de Dios, Pablo enfrentó persecución, encarcelamiento y múltiples adversidades. Sin embargo, en medio de todo, pudo decir en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos recuerda que la elección divina no significa ausencia de dificultades, sino la presencia constante de la gracia de Dios para sostenernos en medio de ellas. A medida que avanzamos, es importante abordar una preocupación común. ¿Puede alguien perder su lugar entre los elegidos? Este tema ha sido objeto de intenso debate teológico. Algunos sostienen que una vez que alguien ha sido elegido, su salvación está garantizada para siempre, una doctrina conocida como la perseverancia de los santos. Otros argumentan que es posible apartarse de la fe y perder esa posición.
Hebreos 6:4-6 es un pasaje que a menudo se cita en este debate, ya que describe a personas que han sido iluminadas, pero luego caen. Independientemente de la posición que adoptemos, lo que queda claro es que la elección divina no debe llevarnos a la complacencia, sino a una vida de fe activa y perseverancia. En Filipenses 2:12, Pablo exhorta a los creyentes a ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no significa que nuestra salvación dependa de nuestras obras, sino que debemos tomar en serio nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con su llamado. Otro aspecto fascinante de la elección divina es su relación con la comunidad. En el Nuevo Testamento, la elección no se limita a individuos, sino que también se aplica a la Iglesia como un todo. Efesios 5:25-27 describe a la Iglesia como la novia de Cristo, santificada y preparada para presentarse sin mancha ni arruga. Esto nos recuerda que ser parte de los elegidos no es solo una experiencia individual, sino también una experiencia colectiva. Los elegidos son llamados a vivir en comunión unos con otros, edificándose mutuamente en amor y unidad. Además, la elección de Dios tiene implicaciones para cómo vemos a aquellos que todavía no han respondido al Evangelio. En lugar de considerarlos excluidos, debemos recordar que el corazón de Dios es inclusivo. En 2 Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo nos desafía a compartir activamente las buenas nuevas, sabiendo que Dios desea que todos tengan la oportunidad de conocerlo. Al reflexionar sobre la elección divina, es natural sentir una mezcla de asombro, gratitud y responsabilidad. Saber que Dios nos ha escogido debería llenarnos de humildad y motivarnos a vivir de una manera que honre su llamado. Pero también debemos recordar que la elección de Dios no se basa en lo que somos o hacemos, sino en su amor incondicional y su gracia infinita. Esto nos da seguridad y esperanza, incluso en medio de las incertidumbres de la vida. Finalmente, no podemos olvidar el propósito último de la elección divina: glorificar a Dios. En Efesios 1:12, Pablo escribe: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto nos muestra que todo, desde nuestra salvación hasta nuestra vida diaria, está diseñado para reflejar la gloria de Dios. Como elegidos, somos llamados a vivir de manera que inspire a otros a conocer y glorificar al Creador. A medida que continuamos explorando el tema de los elegidos de Dios, debemos profundizar en cómo esta doctrina afecta nuestra identidad y propósito como creyentes. La Biblia nos enseña que ser elegido no solo tiene implicaciones eternas, sino también consecuencias prácticas para nuestra vida diaria. Es un llamado a vivir de una manera que refleje la naturaleza y el carácter de Dios. Esto nos lleva a considerar 3 preguntas importantes. ¿Cómo podemos reconocer nuestra elección? ¿Qué significa vivir como uno de los elegidos? ¿Y cómo podemos ayudar a otros a descubrir su lugar en el plan de Dios? La primera pregunta, ¿cómo podemos reconocer nuestra elección?, es fundamental para nuestra seguridad espiritual. Aunque no hay una fórmula exacta, la Biblia nos da señales claras. Una de ellas es la transformación interna que experimentamos al recibir a Cristo. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este cambio no se limita a nuestras emociones o pensamientos, sino que afecta cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras prioridades hasta nuestras relaciones. Otra señal de nuestra elección es el deseo creciente de buscar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Este versículo muestra que incluso nuestro deseo de seguir a Dios es evidencia de su obra en nosotros. Si sentimos un anhelo profundo por conocer a Dios, obedecer su palabra y compartir su amor con otros, es un signo claro de que su Espíritu está obrando en nuestra vida. Además, nuestra elección se manifiesta a través de la perseverancia en la fe, incluso en medio de pruebas y dificultades. En Hebreos 12, 1-2, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este pasaje nos recuerda que la perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra confianza en Dios. Los elegidos no son aquellos que nunca tropiezan, sino aquellos que con la ayuda de Dios se levantan y continúan avanzando. La segunda pregunta, ¿qué significa vivir como uno de los elegidos?, nos lleva a considerar nuestro estilo de vida y nuestras prioridades. Como vimos anteriormente, los elegidos están llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios. Esto no significa que seamos perfectos, sino que estamos en un proceso constante de ser transformados a la imagen de Cristo. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta transformación implica renunciar a los valores y prácticas del mundo y abrazar los principios del reino de Dios. Vivir como uno de los elegidos también implica una vida de servicio y amor hacia los demás. Jesús enseñó en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este amor no es superficial ni condicional, sino un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Implica perdonar a los que nos han herido, ayudar a los necesitados y buscar el bienestar de los demás, incluso a costa de nuestro propio confort. Otra dimensión importante de vivir como uno de los elegidos es asumir el papel de embajadores de Cristo en el mundo. En 2 Corintios 5:20 Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto significa que nuestra vida debe ser un testimonio vivo del Evangelio, invitando a otros a reconciliarse con Dios. Ser elegido no es un privilegio exclusivo, sino una responsabilidad que nos impulsa a compartir la gracia de Dios con todos. La tercera pregunta, ¿cómo podemos ayudar a otros a descubrir su lugar en el plan de Dios?, nos lleva a reflexionar sobre nuestra misión como iglesia. La Gran Comisión, registrada en Mateo 28:19-20, es un llamado claro a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Esto no es una tarea opcional, sino una parte integral de nuestra identidad como elegidos. Una de las maneras más efectivas de ayudar a otros a descubrir su lugar en el plan de Dios es a través del discipulado intencional. Esto implica acompañar a otros en su camino espiritual, enseñándoles las verdades de la palabra de Dios y modelando una vida de fe. Jesús mismo dio el ejemplo al invertir tiempo en sus discípulos, enseñándoles, corrigiéndolos y capacitándolos para continuar su obra. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Además, debemos ser intencionales en nuestra oración por aquellos que aún no han respondido al llamado de Dios. En 1 Timoteo 2:1-4, Pablo insta a los creyentes a orar por todos, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aunque no podemos forzar a nadie a creer, nuestras oraciones pueden abrir puertas y preparar corazones para recibir el Evangelio. Es importante también cultivar una actitud de humildad y empatía al compartir nuestra fe.
En lugar de imponer nuestras creencias, debemos estar dispuestos a escuchar, comprender y dialogar con los demás. En 1 Pedro 3:15 se nos instruye: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este enfoque nos ayuda a compartir el Evangelio de una manera que sea auténtica y respetuosa. Finalmente, debemos recordar que el éxito en nuestra misión no depende de nosotros, sino de Dios. En 1 Corintios 3, 6, 7, Pablo escribe: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Este pasaje nos libera de la carga de los resultados y nos anima a ser fieles en nuestro papel, confiando en que Dios hará su obra en el tiempo y la manera que Él decida. A medida que concluimos esta sección, es esencial reflexionar sobre el impacto práctico de esta enseñanza en nuestra vida diaria. Ser elegido por Dios no es un título honorífico, sino un llamado a vivir con propósito, humildad y obediencia. Implica reconocer nuestra identidad en Cristo, responder al llamado de Dios con fe y compromiso, y compartir su amor con un mundo que lo necesita desesperadamente. Al profundizar en el tema de la elección divina, surge una pregunta inevitable: ¿cómo encaja este concepto con la voluntad de Dios de salvar a toda la humanidad? Este aparente dilema entre la soberanía de Dios y su amor universal ha sido objeto de debates teológicos durante siglos, pero también ofrece una oportunidad para comprender mejor su carácter. Para empezar, debemos recordar que la Biblia deja claro que el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. En 2 Pedro 3:9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este pasaje subraya la paciencia y el amor de Dios hacia la humanidad. Sin embargo, también debemos reconocer que aunque Dios ofrece la salvación a todos, no todos la aceptan. Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el llamado general y el llamado específico de Dios. El llamado general de Dios es su invitación abierta a toda la humanidad para que se reconcilie con Él. A través de la creación, la conciencia y, especialmente, el Evangelio, Dios llama a las personas a volver a Él. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo muestra que Dios ha revelado su existencia y su poder a través de la creación, dejando a la humanidad sin excusa para ignorarlo. Sin embargo, el llamado específico es diferente. Este es el llamado personal y efectivo que Dios extiende a aquellos que ha elegido. Jesús lo describe en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este llamado es irresistible en el sentido de que aquellos a quienes Dios llama de esta manera no pueden evitar responder con fe. Esto no significa que Dios obligue a las personas a creer, sino que Él obra en sus corazones, de tal manera que su gracia se vuelve irresistible. Aquí es donde vemos la belleza del plan de Dios. Aunque su deseo es que todos sean salvos, Él también respeta la libertad humana. Esto no debe llevarnos a pensar que hay una contradicción en el carácter de Dios, sino más bien a reconocer la profundidad de su sabiduría. En Isaías 55:8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Este pasaje nos invita a confiar en la soberanía y bondad de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Otro aspecto importante de la elección divina es cómo esta enseñanza afecta nuestra perspectiva sobre la evangelización. Algunos pueden preguntarse, si Dios ya ha elegido a ciertas personas, ¿cuál es el propósito de predicar el Evangelio? La respuesta se encuentra en el mismo mandato de Jesús a sus discípulos. En Mateo 28, 19, 20, Jesús les ordena, «Id y haced discípulos a todas las naciones». Aunque Dios ya sabe quiénes responderán al Evangelio, Él nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de ser parte de su obra redentora. Además, la predicación del Evangelio es el medio que Dios ha elegido para llamar a los suyos. En Romanos 10, 14, 15, Pablo escribe, «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» Este pasaje subraya la importancia de compartir el Evangelio, no como una obligación pesada, sino como una oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios. Un ejemplo poderoso de cómo la elección divina y la evangelización trabajan juntas se encuentra en la vida del apóstol Pablo. A pesar de ser un ferviente perseguidor de la Iglesia, Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios y transformado en uno de los misioneros más influyentes de la historia. En Hechos 9:15, Dios le dice a Ananías, «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Este versículo destaca que, aunque Pablo fue elegido por Dios, también tuvo un papel activo en llevar el Evangelio a otros. Esto nos lleva a un punto clave. La elección divina no debe ser vista como una excusa para la pasividad, sino como un incentivo para la acción. Si hemos sido escogidos por Dios, nuestra respuesta debe ser vivir de acuerdo con su llamado, compartiendo su amor y su verdad con un mundo necesitado. En Efesios 4:1, Pablo nos exhorta, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Esta vocación incluye no solo nuestra relación personal con Dios, sino también nuestra responsabilidad hacia los demás. La elección divina también tiene implicaciones para nuestra relación con otros creyentes. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir en unidad y amor, reconociendo que todos hemos sido escogidos por la gracia de Dios. En Colosenses 3, 12, 14, Pablo escribe, «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». Este pasaje nos recuerda que nuestra elección no es motivo de orgullo, sino de humildad y servicio. Además, la doctrina de la elección nos llama a una profunda gratitud. Saber que hemos sido escogidos por Dios, no por mérito propio, sino por su gracia, debería llenar nuestros corazones de adoración. En 1 Pedro 2:9 se nos dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Este versículo subraya que la elección divina tiene un propósito: proclamar las virtudes de Dios y reflejar su luz en un mundo oscuro. Finalmente, es importante recordar que aunque la elección divina es un misterio, no es un tema que deba dividirnos como creyentes. En lugar de enfocarnos en las diferencias teológicas, debemos centrarnos en lo que compartimos, nuestra fe en Cristo y nuestro llamado a ser sus testigos. Romanos 14:19 nos exhorta, «Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación».
Este espíritu de unidad y edificación mutua es esencial para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. A medida que llegamos al final de este viaje reflexivo sobre los elegidos de Dios, hay una verdad que se destaca por encima de todas las demás. Ser elegido por Dios no es solo un privilegio, es un llamado a vivir una vida marcada por la fe, la obediencia y el amor. A través de las Escrituras, hemos visto que la elección divina no es arbitraria, sino profundamente arraigada en el amor, la gracia y los propósitos eternos de Dios. Esto nos invita a mirar hacia adelante con confianza y esperanza. Una de las grandes alegrías de ser parte de los elegidos de Dios es saber que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas, éxitos o las opiniones del mundo, sino por aquel que nos creó y nos llamó. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que no solo somos salvados, sino que también somos capacitados para vivir una vida llena de propósito y significado. En esta reflexión final es importante considerar cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hoy. Primero, vivamos con gratitud. Cada día que tenemos es un regalo y nuestra elección en Cristo debería llenarnos de alabanza y adoración hacia Él. Segundo, respondamos al llamado con compromiso. Esto implica buscar su voluntad en cada decisión, cultivar una vida de oración y estudio de la palabra y servir a otros con humildad y amor. Tercero, compartamos este mensaje con otros. La elección divina no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino una verdad transformadora que necesita ser conocida en todo el mundo. Para aquellos que quizás están viendo este video y no están seguros de su lugar en el plan de Dios, recuerda que la invitación de su gracia está abierta para todos. Romanos 10:13 promete: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios te ama, y su deseo es que encuentres en Él la vida eterna y la paz que solo Él puede dar. Finalmente, queridos amigos, recordemos que la elección divina nos llama a mirar hacia el futuro con esperanza. Filipenses 1:6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa cuán difíciles sean los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre los verdaderos elegidos de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón o te ha inspirado a profundizar en tu relación con Él, no te olvides de darle me gusta a este video, dejar tu comentario compartiendo tus pensamientos y suscribirte a nuestro canal Viaje Divino. Activa las campanas de notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido, diseñado para fortalecer tu fe y alimentar tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y sigue caminando con propósito en el camino que Dios ha preparado para ti. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.